ponga mucha atención, por favor. El delito de sicariato en los últimos años se ha transformado en un evidente problema de tipo social, en la cual la vida de un individuo tiene un valor económico. Esta actividad frecuentemente expone a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y abandono, pues grupos delictivos y pandillas los reclutan y los utilizan como instrumento para realizar actividades delictivas, pues si bien es cierto, dentro de la normativa ecuatoriana, específicamente en el Código Orgánico Integral Penal, condena el delito de sicariato con la privación de libertad. Esta no establece sanción específica para aquellos adolescentes que se encuentran directamente involucrados en actos que atenten contra la vulnerabilidad de la vida. La provincia con mayor índice de casos de sicariato donde se encuentran involucrados adolescentes, ponga mucha atención, donde se encuentran involucrados adolescentes son Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos. A partir de ello y como metodología utilizada, la presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, apoyada por una investigación biográfica y de campo, donde la primera hace énfasis en el procesamiento de información de fuentes secundarias como libros, leyes, códigos para sustentar de forma teológica cada una de las variables que en este caso fueran sicariato y adolescentes infractores. Mientras que la segunda se enfoca en un estudio in situ, es decir, un estudio en lugar donde ocurre el fenómeno problemático. Los sujetos objeto de estudio fueron los abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Ambato, a quienes se les amplió un instrumento estructurado con preguntas afín al tema planeado. Con esto ya termino la introducción. Bajo este escenario y como principales hallazgos se pudo determinar, o sea, a qué conclusión se llegó, que un alto porcentaje, el delito de sicariato, se produce por venganza, número 1, por actos de intimidación, número 2, ajuste de cuenta e inclusive a cambio de una compensación de tipo económica. Asimismo, los motivos por los que los adolescentes se ven expuestos, esto yo quisiera que usted le ponga toda la atención, por favor. Los adolescentes se ven expuestos a estas actividades ilícitas, es por la vulnerabilidad en la que se encuentran o por el abandono que sufren por parte de sus padres, lo que les hace el blanco perfecto para aquellas organizaciones delictivas. En realidad, no es el tema que yo quisiera predicar. Estaba estudiando un reportaje y me pareció bien compartirlo con ustedes. Pero diga conmigo usted, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dígalo como que usted de verdad cree, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En función de esta lectura, yo quiero decirle a usted que nosotros tenemos una responsabilidad, y a la cual llamamos iglesia, congregación, miembros del cuerpo de Cristo, debe activársenos un sentido de responsabilidad en cuanto al término oración.
debería activársenos un sentido de responsabilidad y un sentido de compromiso con el tema la oración. Necesitamos activar. Mire, cuando la Biblia dice que el hombre murió en el pecado, la gente a la medida del tiempo dice que el hombre cayó en pecado. Y habla que hay que levantar al hombre caído. Eso no dice la Escritura. Nosotros no tenemos que levantar al hombre caído, el hombre murió. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Y Cristo vino a ser ejemplo para nosotros. Tenemos que resucitar a una generación muerta. ¿Por qué pasan cuántos años? 5, 10, 20 años. Usted escuchando palabra, escuchando cuántos temas. Yo tengo 12 años en el Señor y he escuchado cuántos temas de mi pastora. He escuchado cuántos temas de Eduardo, etcétera, etcétera, de mi hermano Moisés. ¿Por qué no produce un cambio en nuestras vidas, una transformación? Pablo tuvo un solo encuentro con el Señor y trastornó todo el imperio romano. ¿Sabe que uno de los problemas no es la falta de predicadores? Predicadores hemos tenido lo suficiente. Prédicas hemos tenido de todo tipo, del amor, del compromiso, de la fe, de la pasión, de la intercesión, de la oración. No es el expositor. Diga conmigo, es la fuente, es el recipiente. Cuando el recipiente no tiene un sentido de compromiso y de responsabilidad, es más probable que necesite resucitar. Y nuestro compromiso no es levantar al hombre caído, es resucitar una generación que está muerta. Es por eso que usted se preguntará, ¿y por qué se le repite? ¿Y por qué se le dice? Porque está muerto. Y necesitamos levantar una generación, resucitar una generación que está muerta. Porque usted escucha y escucha y no puede empezar a reproducir lo que escucha, porque lo muerto no reproduce. Dígale a la persona que está a su lado, lo muerto no reproduce lo eterno. Dice la Escritura en el libro de Corintios, yo quisiera que me acompañe al libro de Corintios, y ahora sí vamos entrando. Corintios capítulo 12. Ya le digo, no se me vaya. Primera de Corintios capítulo 12. Capítulo 1. Versículo 25. Yo voy a dar lectura. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El tema que yo quisiera compartir en esta mañana con cada uno de ustedes se llama de fugitivo a ministro. Yo lo escuchaba antes que mi pastora decía que hay hombres y mujeres que por algún motivo dejaron de servirle al Señor, y que viene un tiempo en el cual el Señor empieza a levantar y a transformar, y yo decía, esto tiene lógica, esto tiene un sentido. Y yo quisiera que usted me acompañe en esta pequeña aventura. Quisiera que por favor ponga sus 5 sentidos, y quisiera hablarle sobre un fugitivo, sobre 2 personajes dentro de la Escritura que usted los debe de conocer muy bien. Uno de ellos es Marcos y otro de ellos se llama Onésimo. Diga conmigo, Marcos y Onésimo. Vamos a hablar de Marcos, y si nos da el tiempo hablamos de Onésimo. ¿Les parece, mis hermanos? Entonces yo quisiera ubicarme ahora sí en el libro de Hechos. Aquí es donde comienza esta historia, que es para mí, cuando estaba yo estudiándola, le comento que yo terminé llorando, porque es así como una telenovela, y como que al final, tremendo, como una telenovela de esas
medias raras, pero escuche lo que dice el libro de Hechos capítulo 12. Dice, y habiendo, 12:12, y habiendo considerado ellos, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué dice? Reunidos orando. Y ahora yo, ¿para qué leo esto de acá? Yo quiero que usted me entienda, me capte. Mire, yo le voy a hablar de Marcos. Es la primera vez en la escritura, en el libro de los Hechos, que se escucha y se lee el nombre Marcos, que tenía por sobrenombre, Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, y que se llamaba Juan Marcos, hijos de María. Escuche esto, supuestamente estará la iglesia donde se reunían ellos para orar. Es la primera vez. De pronto, antes de eso, un día antes, Pedro es llevado preso, es encarcelado, y la iglesia dice que estaba orando. ¿Se acuerda de eso? Estaba orando. Ahí estaba Marcos, la mamá era la dueña, María era la dueña de esa casa. Pedro dice que estaba clamando, fue encadenado toda una noche y de pronto Dios hace un milagro. Eso usted ya lo sabe. Dios hace un milagro y Pedro no se lo creía. Y mientras todos oraban por Pedro, entonces Pedro de pronto viene un ángel, rompe las cadenas, Pedro es libertado. Y cuando acuerdo, Pedro estaba... Y todos estaban orando. Y dice que estaba María, estaba Marcos. Y ahí por primera vez lo podemos ver a Marcos. No sabemos si Marcos era el que estaba en la cocina haciendo el café. No sabemos si Marcos era el que llevaba la oración. No nos da lujo de detalles en ese pasaje bíblico. Pero Marcos estaba ahí y Pedro conoce a Marcos. ¿Sí? Entonces pasa que luego de eso usted ve a Pedro, ve el libro de los Hechos hasta el capítulo 13, donde Pedro era el que oró, se convirtieron 3,000, y luego empieza el ministerio de Pablo. Luego empieza el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza a predicar y en cierta ocasión llegan con Bernabé. ¿Se acuerda de Bernabé? Llegan con Bernabé y se reúnen ahí en la casa, en esa misma casa. Y ahí seguía Marcos. Y ahí estaba Pedro. Y de pronto Pablo y Bernabé deciden arrancar con su primer viaje misionero. Deciden, ¿sabes qué? Ya predicamos suficiente aquí en Jerusalén. Es necesario que vayamos a Arenillas, es necesario que vayamos a Machala, es necesario que vayamos a Guayaquil, es necesario que vayamos a ciertos tipos de lugares. Entonces, alístate Bernabé, que nos vamos. A ver, señores, impongan las manos sobre nosotros que nos vamos. De pronto dijo Pedro, Pablito, Bernabé, ¿no querrán llevarse a Marcos? Échalo por acá. Orando estuvo cuando estuve preso. Algo habrá dicho. Dámelo a Marcos. Trepó a Marcos en carro, a pie, en lo que haya sido. Se lo llevaron a Marcos en su primer viaje misionero. Predica por un lado, se encuentra en Pafo, se encuentra a un brujo, un mago, un hechicero, y Pablo comenzó a tratar y Marcos empezó a asustarse. Yo me imagino la cara de Marcos. Flojo Marcos. De pronto fue más allá y fue golpeado, pero llega hasta cierto lugar donde vio mucho conflicto y enfrentamiento. Y Pablo era un hombre que él no le temía nada. Amén, hermanos. Pablo era un hombre que iba a donde la gente decía que no podía llegar. Para él era súper fácil llegar. No le importaba morir a causa de Jesucristo. Es más, en algunas ocasiones, cuando le quisieron impedir que regrese a Jerusalén para que no lo vayan a coger preso, dijo, quítese por favor, hacen airar mi corazón, porque yo no solo estoy dispuesto a caer preso a causa de Jesucristo, yo estoy dispuesto a dar la vida por él. Entonces Pablo era alguien que no le temía nada,
y en función a su carácter y a su decisión y a su sentido de compromiso y de responsabilidad con lo que se le había otorgado, con el ministerio que se le había dado, él tenía que caminar y nada lo podía detener. Si Dios puso en su corazón eso, él iba a tener que avanzar por encima de lo que se le presente. De pronto se lo llevaron a Marcos y Marcos, dice la Escritura, que en un momento hace un stop y viendo tanto conflicto se asustó y tuvo temor. Pablo, Bernabé, yo amo al Señor, toda la cuestión, pero esto así como que los golpean, que los maltratan, que lo vayan a terminar decapitando. Hasta aquí llego yo y me regreso. Yo en Jerusalén, yo soy un orador ahí en la casa, tranquilo. Si lo cogen presos, Pedro sabe que yo ahí clamo y ustedes salen. Imagino a Pablo con su temperamento y con su decisión de avanzar a Roma, no solo, ese era uno de los primeros viajes, pero el proyecto que él tenía, donde él quería llegar, todavía recién estaba comenzando y Marcos ya. ¿Sabes qué, Marcos? Vaya, Marcos. Vaya, a seguir orando a Jerusalén. Marcos regresó, dice la Escritura, y de pronto pasa el tiempo, Pablo se va, predica, ya usted conoce toda la historia, que es un lector de la Biblia, por donde va Pablo, predica, deja estableciendo sus iglesias, es golpeado, es tirado fuera, en Éfeso lo golpean, lo patean, casi lo dejan muerto, recibió todo lo que nosotros no podríamos aguantar, nos hacen una y nosotros salimos corriendo. Entonces Pablo regresa de su primer viaje misionero, del reporte. Estaban sentados ahí, ¿quién estaba? Marcos. Pablo, ¿cómo te fue aquí? Estaba orando, yo sabía que en mi oración ustedes podían regresar. De pronto se sientan, pasados unos días, se sienta a conversar Bernabé con Pablo y dice Bernabé, oye, vamos de nuevo. Vamos a consolidar a las iglesias que dejamos levantando. Nos hemos enterado que hay algunos problemas por ahí y que unos quieren circuncidarse y que otros quieren... El sinnúmero de problemas que usted ya sabe que se presentaron y que se presentan en las iglesias cuando recién están naciendo. Amén, pastora. Que se presentan y para eso están nuestros líderes, nuestros pastores, para visitarnos en cada familia cuando hay un problema, para conversar y direccionarnos y ubicarnos. En ocasiones nos llaman la atención, oye, las cosas no son así, lo podemos tomar a mal, pero siempre va a haber un sentido de honestidad y responsabilidad de parte de ellos para con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, en esa responsabilidad determinaron ir a otro viaje misionario, salir, organizarse, irse a otro viaje misionero. Y Bernabé, dice la Escritura, que era pariente de Marcos. Creo que era primo. Y Bernabé dice, ¿sabes qué, Pablo? Llevemos a Marcos. De repente ya oró más. De repente ya está ayunando. De repente ya está leyendo la Escritura más. Llevemos a Marcos nuevamente. No, dijo Pablo. Y dice la Biblia que tuvieron un enfrentamiento, un intercambio de palabras. Yo no voy, ¿cómo es posible? Lo llevo al ministerio y me deja votando. ¿Cómo más allá me hace matar? No, no ha entendido todavía, dijo Pablo. Pablo vio en él una persona que se fugó y se desertó del ministerio al cual le habían llamado. Porque el ministerio, mire, el participar, ¿cuántos de ustedes quisieran estar en ese momento y que Pablo diga, oye, camina conmigo, vamos de la mano? Unos Marcos. Es que tiene que ser complicado, mi pastora. No estamos, hoy en día es muy fácil predicar. Le cuento que cuando usted decía ese día que teníamos la reunión, mi pastora decía, tenemos que poner ahí, no matarás, ahí para que vean. Y yo estaba pensando, esos manes no se vendrán a hacernos relajo. Quise decirle que no lo haga, pero dije. Y solo especulaba yo, solo suponía.
Lo que ellos pasaban era literal, era verdad. El acontecimiento que los golpeaban, los maltrataban. Esteban ya lo habían dado una paliza ya. Esteban a punta de piedra se acabó, lo mataron. Pues era verídico. Y dijo Pablo, no lo podemos llevar, Bernabé. Me imagino, la Biblia no nos narra toda la conversación, pero me imagino que, pero ¿por qué? Hombre, no, ¿cómo es posible? Más allá, después de dar un paro cardíaco, que vea que nos dan una paliza. Dijo Bernabé, y mire, Bernabé, Pablo quería mucho a Bernabé. Y Bernabé le costó decir, ¿sabes qué, Pablo? Entonces, no, dijo Pablo, ¿sabes qué? Dame a Silas. Al que está allá sentado, Silas. Ven acá, contigo nos vamos. Ore por nosotros y llévate a Silas. Tú, ¿sabes qué, Bernabé? Ya Pablo dijo, déjame, yo me hago cargo de Marcos, déjamelo. Pero Bernabé vio en él, algo vio en él. Por lo menos que oraba. Oiga, nuestros ojos se nos deben abrir. Donde hay alguien, yo no digo que Pablo haya estado mal, por favor entiéndame, pero donde alguien ve algo imposible, hay algo que se puede levantar de ahí adentro. Donde ven sus hijos como los ve hoy, no, es que mira, todo deja tirado, no hace caso, ahí hay algo que se puede despertar. Usted tranquila, no se desespere. Pablo alza vuelo con Silas y se van. Y después por ahí se encuentra Timoteo y arma otro equipo de trabajo. Pero ahí desaparece del libro de los Hechos Marcos. Ese es uno de los privilegios que él se perdió, ¿verdad? De haber caminado con Pablo, porque bajo los propósitos de él, bajo los propósitos del Señor, luego más adelante vamos a entenderlo. Desaparece, pastora, desaparece, mis hermanos Marcos, hasta el capítulo 15, 10 años después. 10 años después, la vida de Pablo no era tan así como cómoda, no era tan como cómoda, es que usted iba, lo invitan a Guayaquil y lo invitan al mejor comedor, sácale los brendas y lo vamos a llevar acá. No, Pablo caminaba esperando su próximo ataque. Pablo caminaba esperando su próximo golpe. Sí, el emperador romano estaba buscando la manera de cómo liquidarlo, porque esa era una ofensa para ellos, lo que ellos predicaban. Pablo de pronto cae en su primer encarcelamiento en Roma, 10 años después. 10 años después. Luego vamos a mirar algo sobre Onésimo, que es muy interesante. ¿Cuántos le dan una ofrenda de aplausos al Señor, por favor? Vaya al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos capítulo 15. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Dice la Escritura que después de 10 años, cuando Pablo está preso, dice que
hay envío. Mire, cuando usted lee la carta de Filemón, le escriben una carta a Filemón y le dice quienes estamos aquí, menciona a uno, menciona a otro, y Juan Marcos, 10 años después, cuando Pablo estaba escribiendo la epístola a los colosenses, y aparte que le escribió la epístola a los colosenses, Pablo hace una carta para Filemón. Y esto es tremendo lo que le voy a contar. Pasan un tiempo y Pablo cae preso por segunda vez en Roma. Pablo cae preso por segunda vez en Roma. Y Pablo le escribe a Timoteo. Vaya un ratito a Timoteo, por favor. Timoteo capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona. Aquí Pablo ya estaba preso. Aquí Pablo ya dijo: yo he terminado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla. Pablo estaba ya decidido a que había cumplido su ministerio. Ya Pablo estaba decidido a que había cumplido su ministerio. Y dice esto: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas, diga conmigo Demas, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, cretense. Cuando dice se ha ido a Tesalónica y se ha ido siguiendo los placeres de este mundo, solo Lucas está conmigo, dice. Ya Pablo estaba adulto. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. En un momento, Pablo tuvo un encuentro y miró a Lucas como un desertor. Pero la pregunta mía es: ¿qué pasó? Perdón, a Marcos. ¿Y qué pasó con Marcos durante este tiempo que desapareció? Marcos se puede haber sentido muy mal porque una amistad como la que tenía Pablo y Bernabé, él fue causa para que ellos se separaran. Pero ¿quién tomó a Marcos? ¿Pero qué pasó con Marcos en este tiempo? Hasta que aparece 10 años después, ¿qué pasó con él? Usted y yo vamos a marcar un precedente en la vida de todas las personas que se presenten ante nosotros. Vamos a transformar una generación.
Marcos se encontró con Pedro. Pedro lo relata en su carta. Marcos se encuentra con Pedro. Y Marcos se fue muy dolido o compungido en su corazón de lo que Pablo le había dicho. Pero si alguien era experto en restaurar, y si alguien ha sido restaurado para poder restaurar, o transformado para poder transformar, ese era Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces. 3 veces. De pronto se encuentra Marcos llorando detrás de su casa. Marcos, ¿qué pasó? Es que me siento mal porque no le seguí, porque no estuve ahí. Tranquilo, ven acá. Y Pedro discipula a Marcos y lo une al ministerio juntamente con Pablo 10 años después. Y cuando usted lee Colosenses, dice: ahí está Marcos, al que me ha sido testigo, al que es de provecho, por favor recíbale. Entonces, antes cuando dijo, él no va, recíbale. Qué importante es que usted y yo empecemos a restaurar, empecemos a transformar, empecemos a soltar una palabra sobre las personas que se nos acercan. Hay gente golpeada, hay personas que sienten que no valen un centavo. Dentro de sus hogares les dijeron que no sirves. Dentro de su familia es el borracho más. Y están como que no tienen un sentido de propósito en esta vida. Pero usted y yo somos entes productivos y tenemos que depositar una palabra que transforme. Para eso tenemos que ser restaurados, para poder restaurar. Pedro sabía la perfección. Pedro sabía la perfección. Pedro conocía cómo Marcos se podía sentir por haberle fallado a Pablo. Y él recibió el perdón de Dios. Y me imagino que Pedro fue donde Pablo. Pablo, aquí está este muchacho. Vuelta, me lo traes. Sí, aquí está. Y cuando usted mira a Pablo diciéndole a Timoteo, este se ha ido para allá por el compromiso de la iglesia, para allá, solo está Lucas, era su doctor personal, solo él está conmigo. Dice, pero tráeme por favor a Juan Marcos, tráeme, que es necesario para el ministerio. Mire, Pablo era un hombre de carácter. Pero letritas antes dice, y Demas se fue y se quedó en Tesalónica, abandonó el ministerio. Pablo sabía, esto es una corriente. Pablo dice, Marcos dejó el ministerio, fue restaurado por Pedro. Si alguien sabe de restauración en cuanto a Pablo estaba pensando en Demas. Yo ya estoy preso, no lo puedo ir a buscar, pero pudo haberlo mandado a Timoteo, pudo haber mandado a cualquier discípulo, pero necesitó a Marcos. Así que las situaciones que te tocó vivir en el pasado, las cosas que te tocó pasar, si te dejaron, si te abandonaron, si te golpearon, Dios dice, te necesito para esta asignación. Si consumiste droga de 12 a 16 a 20, ¿cuál es el problema? Ya está. Pero dice el Señor, para esta asignación te preparé. Yo no hice nada por buscar al Señor. Pero para una asignación me apartó el Señor. Pablo no estaba pensando en él, sí, lo necesito, porque dice, tráemelo, porque me es útil para el ministerio. Pablo estaba muriendo y él estaba pensando en el ministerio. Pablo estaba muriendo y estaba pensando en Isaí, cómo va a caminar, cómo se va a formar, dónde va a ser, qué es lo que va a hacer. Pablo estaba muriendo, pero estaba pensando en Bernabé.
predica la palabra, dice, habla con denuedo, no te calles, porque vendrán tiempos donde aparecerán hombres amadores de sí mismo. Pablo estaba a punto de ser decapitado. Y mientras pasaba antes de eso por Tesalónica, en Tesalónica habían templos. Era terrible la perversión en Tesalónica. Dice la Biblia que mirando, Demas se apartó. Si nosotros queremos restaurar a una generación, mi hermano, si nosotros necesitamos, si nuestro proyecto es restaurar a una generación, si nuestra meta es restaurar, necesitamos ser restaurados por el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que tenemos que llevarlas al Señor y Señor, muéstrame. No es que yo no tengo, no, muéstrame, Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser transformados para poder edificar. Cierto día estaba un hombre llamado Filemón, con eso ya termino. Filemón, un hombre adinerado, con mucho dinero. Pertenecía a la iglesia de Tesalónica, y es más, la iglesia de Tesalónica estaba en su casa. Y Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y este Onésimo, la Biblia no narra si se le fue robando, pero dice que desapareció. No sé si era el mayordomo, pero de pronto se fue y llega a Roma y los estudiosos dicen que le fue robando a Filemón. La ley romana le permitía incluso hasta que Filemón lo pueda llevar a la muerte. Pero llega en su primer encarcelamiento de Pablo, llega a Roma, no sé cómo llegó, no sé de qué manera llegó, cuál es el propósito, cómo Dios lo ubicó. Yo no sé cómo llegué a este lugar, yo no sé cómo Dios me trajo acá, pero Dios me ubicó en un lugar correcto para ser transformado, para ser liberado, para poder ser edificado a través de la palabra. En los propósitos de Dios, escuche esto, estaba que Onésimo llegue a Roma. Y llega a Roma y de pronto en Roma se encuentra con Pablo preso. Ahí estaba Marcos, estaba Timoteo y estaban algunos personajes más. Estaba preso. Y de pronto comienza Pablo: ¿y tú de dónde vienes? Bueno, ¿sabes qué? Yo vengo de Tesalónica. ¿De Tesalónica de dónde? Yo, la verdad, mira, le vine robando a alguien. ¿A quién le robaste? Yo vivía allá donde había una iglesia. Pero, ¿iglesia de quién? ¿Quién estaba ahí? Filemón, mi hijo. O sea, tú le vienes robando a mi hijo. Y Pablo, como es una de las personas que no perdió una oportunidad para predicar, era al que se le presentaba. Incluso el emperador, el gobernante dijo: por poco Pablo y me persuades. Al que se le presentaba caía preso. Los guardias salían convertidos al Señor y no iba a ser la excepción. Pablo cae, Onésimo llega y Pablo lo convierte. Y de pronto, cuando usted vaya a la carta de Filemón rapidito, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón estaba buscando, esperando que aparezca Onésimo para aplicarle, imagino, la ley. Pero miren lo que le dice Pablo:
le envía una carta. Imagino que las conversaciones de Pablo con Onésimo eran: tienes que regresar. Pablo sabía que Onésimo era esclavo y le pertenecía. Eso es un principio. Le pertenecía a Filemón. Y dijo: Onésimo, tienes que regresar. Es necesario que tú regreses. No, le decía: Onésimo me va a mandar preso, me va a mandar a matar por lo que yo le hice. Tienes que regresar. Entonces dice Pablo: déjame apersonarme a mí con Filemón. Y le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo le dice a Filemón: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti los hermanos han sido confortados y los corazones de los santos. Y aquí empieza ya a hablar de Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, le dice Pablo, en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Ese era un ladrón fugitivo y Pablo lo llama mi hijo Onésimo. ¿Sabe que nos van a llegar de todo tipo de gente? A tu casa, al ministerio, en el trabajo, donde usted esté. Pero transformar a un fugitivo en un hijo, eso lo hace el Señor. Transformar a alguien que no servía para nada en alguien útil. Onésimo significa útil. El cual en otro tiempo te fue inútil, le dice. Yo me imagino, mire, esta carta la cogió Pablo y se la envió con Onésimo. Y ahí va Marcos. Llévale a Filemón. Abre Filemón y ve al fugitivo que se le fue llevando. Antes que lo quiera coger, sacó la carta. Aquí te mandó Pablo. ¿Cuál Pablo? Pablo el apóstol. ¿Qué haces con Pablo el apóstol? Y comenzó a leer. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Tremendo esto. Dicen los estudiosos que cuando Pablo llegaba a Tesalónica, Filemón tenía un cuarto impresionante el de él, porque era un hombre de eminencia, muy adinerado. Dice que se salía del cuarto y le daba el cuarto de él a Pablo. Y Pablo le dice: tú pues recíbele como a mí mismo. Filemón, dale tu cuarto para que duerma. Así como me tratas a mí, así recíbele a Onésimo. Arquipo y Apia estaban ahí. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntaria. Porque quizá para esto, diga conmigo, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Es necesario. Las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito en Dios. Porque quizás para esto se separó de ti por algún tiempo. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Filemón? Porque nunca lo ibas a poder convertir al Señor. Porque te pongo a la gente ahí para que le prediques y tengo que sacarla y ubicarla en otro lado para que sea transformada.
Y dice algo tremendo. Seguramente cuando le dijo que lo recibe en su casa, dijo, bueno, ahí está el puesto de sirviente todavía, pero le dice algo tremendo. No, ya no como a esclavo, sino como a más que un esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, aquí lo confronta, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, nuevamente le dice. Y si en algo te robó o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que hizo Jesús, todo lo que nosotros debíamos. Aquí tomó una posición de padre. Y dijo, todo lo que te robó, todo lo que te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí mismo. Yo te engendré, yo te parí. De no ser por mí, estuvieras ya camino al infierno. Y dice, yo lo escribo de mi mano. Por lo general ahí estaba Lucas para que escriba. Pero préstame la carta para acá. Yo mismo la voy a escribir. Se tomó el tiempo. Si, hermano, tengo yo algún provecho de ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te lo escribo confiado en que tú... Qué tremendo Pablo para escribir. ¿Usted quiere saber cómo se le predica a una persona? Estudie esta carta. Arrepiéntete. Se ha oído de ti en Roma y en todos los lugares, le empieza a decir. ¿Cómo recibes a la gente, Filemón? ¿Cómo eres un hombre que ayudas? Y le preparó el corazón y Filemón lo tenía así. Pero te pido que recibas a Onésimo. Te escribo confiado en tu obediencia, le dice. Yo sé que tú eres obediente, Filemón, le dice. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En otras palabras, Pablo le dice, ya voy a supervisar si hiciste lo que te mandé. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos. ¿Se acuerda de Marcos? Aristarco y Demas. ¿Qué hacía Demas aquí? Tráeme a Marcos, me es necesario. Restaurando para restaurar y transformados para transformar. En otras palabras, le dijo, alístame alojamiento que voy a supervisar y mando testigos conmigo para que cuidado estés levantando la mano. Póngase de pie. Escuche esto. Cuando tú te encuentras con gente, y cuando nosotros nos convertimos en el lugar donde estemos, no importa, y determinamos soltar una palabra que transforme la vida de una persona, no importa quién fue, dónde estuvo, qué pasó, qué fue lo que hizo, no importa. Solo quiero que mires a Marcos por un momento. Desaparece de la historia del libro de los Hechos hasta 10 años después. Y a Pablo y a Marcos no solamente se le da porque el privilegio de estar los últimos días acompañando a uno de los hombres más influyentes sobre la faz de la tierra. No solamente se le da ese privilegio, sino que también se le da el privilegio de escribir el Evangelio de Marcos. ¿Sabe que a la gente que usted puede estar cuestionando y que puede estar mirando como que no puede, que vuelta y viene y no se afirma y no quiere? Dígale a la persona que está a su lado, trátame bonito. Que yo puedo ser el próximo ministro
músicos, díganle a su líder: trátame bonito, líder, que yo puedo ser el próximo ministro. Estamos para levantar y para resucitar una generación muerta. No solamente se le dio el privilegio de estar al lado de uno de los hombres más influyentes, sino de escribir el Evangelio de Marcos. Y cuando usted lee la historia de la iglesia, usted se encuentra con Onésimo, un hombre restaurado y transformado. Dice que se convirtió en predicador de Éfeso, y en obispo de toda la región de Éfeso. Y fue decapitado en Roma. Un hombre que entendió el compromiso. Vamos a orar por un momento. Padre, gracias, Señor. Que las situaciones que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado pasar, pérdida de familiares. Yo no sé si tengas algún hermano, amigo que desertó del cristianismo. Yo no sé si a usted se le viene a la mente algún amigo, compañero de milicia que por un momento desertó, y con esto me refería a lo que mi pastora decía en el principio. Hay gente que por situaciones de la vida desertó en la milicia, en el caminar como cristiano. Yo no sé si le viene a su nombre José, Miguel, Andrés, pero al quien lo tenga en la mente, por favor ore. Y dígale: Señor, convéncelo de pecado, justicia y juicio. Necesitamos transformar. Yo no sé si usted tiene un hijo que desertó de casa. Yo no sé si usted tiene un hijo que se fue a la droga. Yo no sé si usted tiene una hija que abandonó su casa. Pero a esos desertores el Señor los va a topar y los va a transformar en una generación que convierte, que es transformada para transformar. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu presencia en esta mañana. Señor, permítenos ser de influencia sobre esta sociedad. Permítenos mirar a los grandes hombres de Dios en la Escritura y poder imitarles, Señor. Y poder caminar en obediencia y en transparencia. Padre, muchas gracias. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Brinde la ofrenda de aplauso al Señor, por favor.